Muy buenas tardes, tengan todos y todas los que nos están sintonizando a través de nuestra página de Facebook del Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco. Y siguiendo en el ciclo de conferencias en el marco de la celebración del Mes de las Juventudes, hoy corresponde un tema muy importante y que al Instituto le interesa mucho que las y los jóvenes conozcan. ¿Y quién mejor para impartirla que el maestro Carlos Ramón Campos Chávez, a quien le damos la bienvenida? Él es Premio Estatal de la Juventud por parte de nuestro instituto en el año 2019 en la categoría Aportación a la Cultura Política y a la Democracia. Él es abogado por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, donde obtuvo el reconocimiento de excelencia académica, máster en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamericana por la Universidad Alcalá de Henares y candidato a maestro en Derechos Humanos y Garantías por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y la Universidad de Génova, Italia. Actualmente se encuentra cursando el posgrado en Análisis Político en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, del cual es miembro de la Cátedra Extraordinaria Fernando Solana Morales en el rubro Geopolítica y Diplomacia. En el rubro trayectoria profesional ha fungido como consultor jurídico, investigador y asesor político en distintas instituciones públicas como la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y en la Secretaría Técnica de Gobernatura del Gobierno de nuestro Estado, y también en el Instituto Reyes Heroles, filial Tabasco. En el 2016 fue seleccionado para hacer una pasantía en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sede oficial de la defensa y protección de los derechos humanos por parte del Sistema Interamericano de la Organización de Estados Americanos en Washington, D.C., Estados Unidos. Durante su formación profesional, ha realizado cursos de capacitación académica y formación política a nivel nacional e internacional. Entre las principales se destacan que es egresado en la modalidad curso del Programa de Estudios Avanzados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario por la American University en la Washington College of Law y la Escuela Nacional de Cuadros Políticos del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político. Durante su carrera profesional ha sido galardonado en diversos espacios y áreas de interacción profesional, siendo campeón estatal de oratoria, debate político y ensayo jurídico en el 2011, 2012, 2014 y 2015, organizado por diversas instituciones académicas y políticas del Estado de Tabasco. Entre la última a destacar es que ha participado como orador oficial en el 50 aniversario luctuoso del licenciado Carlos Alberto Madrazo Becerra. Sin duda, una larga e importante trayectoria muy merecedora del Premio Estatal de la Juventud del 2019. Muchas gracias, maestro Carlos, por acompañarnos. Damos iniciada la conferencia titulada La defensa y protección de los derechos humanos ante la emergencia sanitaria del COVID-19. Recordándole también a los que nos están sintonizando que pueden hacer sus preguntas y dudas en el chat de nuestra página y con gusto el maestro podrá responderlas. Son suyos los micrófonos. Muchas gracias, Sandy. Muchas gracias a la directora general Sheila, a Alan también por el apoyo técnico para todo esto. Y bueno, voy a compartir pantalla para efectos de darle inicio a la plática. Agradezco mucho la... ¿Ya la ven? ¿Sí? Ustedes me dicen... Perfecto, ¿me ven? Muy bien, creo que ya se comparte. Bueno, vamos a empezar para darle seguimiento a la plática. Bueno, la plática va a estar dividida en tres partes. Vamos a hablar un poco de la reforma constitucional en materia de derechos humanos que fue publicada en el 2011, junio del 2011. Fue una reforma histórica que a mi apreciación personal y también jurídica fue un rompimiento de paradigma en la forma de entender, interpretar y aplicar los conceptos constitucionales, pero sobre todo en materia de derechos humanos, ahora sí que en la incursión de los conceptos para poder aplicarlos en casos concretos, desde en el Poder Judicial como también en los ámbitos administrativos y legislativos. Como segundo punto tendremos distinciones conceptuales entre lo que es un estado de excepción y emergencia sanitaria. Esto es muy importante porque
me tocó revisar, y creo que para todos no fue extraño, ver si estábamos en un estado de excepción, un estado de emergencia o una emergencia sanitaria. Estamos en una emergencia sanitaria, lo adelanto, no estamos en un estado de excepción. Por eso consideré importante conceptualizar estos puntos. Y como último punto, vamos a entrar ya a los estándares constitucionales internacionales en la materia, adoptando el concepto de la Suprema Corte, en este caso el término parámetro de control de regularidad constitucional, que viene siendo la consecuencia del bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos a raíz de la reforma constitucional del 2011. Aplicándolo en materia de derechos humanos en el contexto de la emergencia sanitaria del COVID-19. Entrando de lleno, la reforma constitucional de derechos humanos, aprobada, publicada 10 de junio del 2011, técnicamente comenta, bueno, un experto, Ricardo Sepúlveda, comenta que aunque sea una reforma de trascendencia jurídica desde el plano teórico, para que sea doblemente buena, debe ser debidamente implementada. Jorge Carpizo, abogado de la Universidad Nacional, rector de la Universidad Nacional también, que ya falleció por esas fechas también, desafortunadamente fallece, describe esta reforma constitucional como un paquete de reformas. Debido a las 11 modificaciones a las disposiciones normativas constitucionales, Guastini y Esquiaga, que se fueron acumulando desde el 2006 con un gran trabajo por parte de la sociedad civil organizada. Tenemos aquí que Francisco Esquiaga, un académico conocedor de estos temas, pero también experto en argumentación jurídica, expone uno de los ámbitos más importantes que una constitución se juega en su carácter democrático es la eficaz protección y garantía de los derechos humanos y de las libertades públicas. En suma, de nada sirve, comenta el profesor Esquiaga, prolijas y completísimas declaraciones de derechos si no van acompañadas de medidas efectivas para responder ante las vulneraciones de las que puedan ser objeto y restituyan al ciudadano de su disfrute. Esto es clave porque, en efecto, se celebra mucho que la reforma constitucional introduce de manera ya más explícita y contundente, le da apertura, se le llama cláusula de remisión a la apertura de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, artículo 1 constitucional y 133, apelando lo que es a la supremacía constitucional, pero es insuficiente, como bien dice aquí el profesor, si no se toman medidas efectivas. Y eso tiene una gran congruencia, consistencia con los establecimientos del derecho internacional de los derechos humanos a nivel sistema universal y sistema interamericano, como vamos a ver al final de nuestra presentación. En pocas palabras, en términos de Ferraioli, todo derecho fundamental, que viene siendo el derecho humano constitucionalizado, tipificado en la Constitución, debe tener garantías para su debido cumplimiento y generar una efectividad en el mismo. Esto lo vamos a ir introduciendo de menos a más. Ahora bien, Jorge Ulises Carmona Tinoco comenta dos grandes cambios que propone la reforma constitucional en el 2011. Cambios sustantivos donde incluye la modificación al artículo 1 constitucional, haciendo lo que es la distinción explícita entre, obviamente, se elimina el término garantías individuales como anacrónicamente lo teníamos y se adopta el término derechos humanos y garantías, artículo 1 constitucional. De ahí tenemos el otorgamiento de rango constitucional a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, que la doctrina reconoce como bloque de constitucionalidad, bloque de derechos, pero la Suprema Corte, con varias interpretaciones al respecto que se fueron complementando y nutriendo a la vez, se introduce el término parámetro de control de regularidad constitucional. Tercer punto, la ampliación de la hipótesis de no discriminación. Fundamental este principio en la teoría general de los derechos humanos, pero también decir muy importante, viene del derecho internacional, se adopta a nivel constitucional, pero cuando analizamos casos en concretos, como en este caso la emergencia sanitaria del COVID-19, vamos a ver cómo es importantísimo este principio junto con el principio de igualdad, tanto formal y material de la ley. En este caso también tenemos la educación en materia de derechos humanos, artículo 3 constitucional, el derecho de asilo y refugio, artículo 11 constitucional, el respeto a los derechos humanos en la operación del sistema penitenciario, artículo 18 constitucional, y los derechos humanos como principio de política exterior mexicana, artículo 89, fracción 10ª constitucional. En los cambios operativos o en el sector de garantías, apelando a la teoría de Ulises Tinoco, tenemos la introducción del término
interpretación conforme, el principio pro persona y los principios de la teoría general de los derechos humanos, que son de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Y aquí entra algo muy importante, compañeras y compañeros, las obligaciones generales y particulares en materia de derechos humanos, que son de prevención, investigación, sanción y reparación de violaciones a los derechos humanos, atendiendo nuevamente al artículo 1 constitucional. En el artículo 15 tenemos la prohibición de celebrar tratados que alteren o menoscaben los derechos humanos, tanto los previstos en la Constitución como en instrumentos internacionales, ratificados, firmados y ratificados por el Estado mexicano. Y como último punto, el artículo 29 constitucional, la regulación de los límites, casos y condiciones para la suspensión y restricción provisional del ejercicio de algunos derechos. Bueno, para terminar con este primer punto, queda importante, vamos a ver cómo lo vamos a conectar más adelante con toda esta situación de emergencia sanitaria del COVID-19. El profesor Esquiaga hace una interpretación interesante respecto a esta reforma. Está la interpretación conservadora y está la interpretación abierta. La interpretación conservadora, ¿qué viene siendo la interpretación conservadora? Técnicamente es, minimiza el impacto de la reforma constitucional, tomándolo más desde una postura teórica, retórica, sin consecuencias prácticas, en cuanto a la consideración de los derechos humanos en el ordenamiento jurídico mexicano. ¿Qué quiere decir esto? Reconozco que las personas tienen derechos humanos, no lo estoy otorgando, hay un cambio en la filosofía constitucional aquí, desde la teoría política. Es un tema de reconocer, no de otorgar, cabe destacar. Pero la interpretación se queda desde lo normativo, o sea, lo constitucional. No se va al planteamiento axiológico, valorativo, de principios. Es lo que Atienza denomina o hace la distinción junto con otros autores de la teoría de la argumentación jurídica, lo que es la norma y los principios. Hart también habla de esto, Dworkin también en otros términos habla de esto, pero a ver, la norma contiene principios. Esta interpretación conservadora reconoce principios, pero desde el derecho positivo. No se salgan dentro del parámetro del derecho positivo, lo que está establecido y tiene la norma claramente estipulada, en conjunto con la jurisprudencia, obviamente. Pero tenemos la interpretación abierta, que permite utilizar instrumentos también de técnica jurídica desde el justnaturalismo, un positivismo más flexible en la interpretación normativa y constitucional, que obliga a que los derechos no se queden a lo que establezca la Constitución, sino que en casos en concreto se pueda construir y reconfigurar ese derecho. Y se construyan precedentes de tal manera que a la larga se puedan configurar nuevos conceptos y puedan aplicarse en casos en concreto. Es decir, la norma no es suficiente, los principios y los valores son claves para poder generar una interpretación más progresista, más armónica, sistemática, en casos donde la vulneración sea evidentemente clara. Bueno, ahora bien, vamos entrando ya en materia. Vamos a la distinción de lo que es estado de excepción y emergencia sanitaria. Pregunta en concreto, ¿estamos en un estado de excepción? Después de realizar la investigación conceptual, fáctica, aquí los datos son importantes, me parece que no estamos como tal en un estado de excepción desde la lógica constitucional. ¿Por qué? Porque no se instrumentó el procedimiento constitucional de la suspensión de garantías que viene establecido en el 29 constitucional. Y vamos a ver cómo esto es fundamental, porque según el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, artículo 27 de la Convención Americana, si México hubiese adoptado este procedimiento, que está en el 29 constitucional, hubiese tenido que notificarle al Sistema Interamericano, en este caso a la OEA, de esta acción política constitucional correspondiente. Y vamos a ver en la declaración de emergencia que emite esta acta administrativa por parte del Consejo de Salubridad General, que no es un estado de excepción, al final de cuentas, insisto, no hay un procedimiento constitucional, sino es una emergencia sanitaria. Y bueno, vamos aquí a lo que es el concepto. Tenemos a la figura jurídico-política de estado de emergencia, también se le conoce como estado de excepción, y se define como mecanismos previstos en las constituciones de los países o naciones
en caso de que acaezca alguna situación extraordinaria. Por ejemplo, catástrofe natural, perturbación grave del orden interno, guerra exterior, guerra civil, invasión, crisis económica financiera. Ok. El derecho comparado hace distinciones en la terminología de lo que es el estado de excepción. Y tenemos estado de excepción, estado de sitio, estado de alarma, estado de emergencia, estado de guerra. Yéndonos a la academia jurídica, en este caso a la comunidad jurídica, la academia como tal, inclusive la ciencia política también, habría que revisar cómo está tipificado, establecido constitucionalmente esta terminología. Que, insisto, todos los diseños constitucionales tienen contemplados para efectos de hacerle frente, me regreso, a estas condiciones excepcionales, extraordinarias, que requieren una intervención del Estado de mayor alcance para poder establecer el orden y la seguridad dentro del mismo. Entonces, aquí pues hay que revisar los diseños constitucionales para efectos de poder realizar un examen más ad hoc dentro del derecho constitucional comparado. Ahora bien, ¿qué principios regulan el estado de emergencia o estado de excepción? El principio de legalidad, yo aquí agregaría un concepto clave. Legalidad constitucional. Insisto, hay el artículo 29 constitucional, pero también de convencionalidad. México no podría decir, o cualquier país de América Latina no podría decir, es que mi constitución establece esto. Bueno, si tú firmas y ratificas y reconoces la competencia del sistema interamericano, no puedes tú quedarte simplemente con elementos doctrinales, jurisprudenciales del derecho interno. Está el control de convencionalidad, que afortunadamente se ha ampliado en su interpretación correspondiente para efectos de ampliar los criterios y poder introducir otros conceptos desde el derecho internacional para que esto no se quede simplemente en cuestiones del orden interno. Entonces, legalidad, constitucionalidad y convencionalidad. Ordeno nuevamente: constitucionalidad, convencionalidad y legalidad. Hay una ley federal que tengo entendido, si aquí no me equivoco, creo que no ha sido aprobada esta ley reglamentaria al respecto, y eso es peligroso porque queda vago el asunto, ¿no? Pero bueno, el punto es que ese es el principio de legalidad. Está el principio de proclamación, está el principio de notificación, está el principio de temporalidad, está el principio de igualdad y no discriminación, está el principio de necesidad, las circunstancias, y está el principio de compatibilidad, concordancia y complementariedad, lo que comentábamos al inicio, de las distintas normas del derecho internacional. Pero aquí ya entramos, me voy a adelantar porque aquí vamos a explicar varios conceptos en el siguiente artículo 27 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. México forma parte de este sistema de revisión de cualquier acto u omisión por parte de las autoridades del Estado mexicano, sea municipal, estatal, o en este caso local, entidades federativas y federal. Dice el artículo 27, en caso de guerra o de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte, este pondrá a adoptar disposiciones que en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles, esto es fundamental, con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. Entonces, el segundo párrafo, aquí hago una recomendación. Y bueno, esto es un tema de teoría de la argumentación jurídica, más de carácter obviamente material, no solamente formal. Es importante hacer una argumentación sistemática, arrúbrica, estructural, de todos esos instrumentos para poder generarle un sentido a la norma de manera más convincente y contundente a las circunstancias. Dice el artículo 27, la disposición precedente no autoriza, esto es fundamental, y también se reitera con el artículo 29 constitucional de suspensión de garantías, no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos. 3. Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. 4. Derecho a la vida, que por cierto, un paréntesis, México tiene colocado una reserva al artículo 4, creo que es párrafo segundo, tercero, pero tiene una reserva al derecho a la vida respecto a la Convención Americana. 5. Derecho a la integridad personal. 6. Prohibición de la esclavitud y servidumbre. 9. Principio de legalidad y retroactividad. 12. Libertad de conciencia y de religión. 17. Protección a la familia. 18. Derecho al nombre. 19. Derechos al niño. 20. Derecho a la nacionalidad.
y 23 derechos políticos, ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. Y vámonos al párrafo tercero, lo que les comentaba al inicio. Todo Estado parte que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás Estados partes de la presente convención por conducto del secretario general de la OEA, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido, de los motivos que hayan suscitado la suspensión y de la fecha en que haya dado por terminada la suspensión. Síntesis, compañeras y compañeros, es lo siguiente. Así como tenemos que cumplir un procedimiento constitucional que la Suprema Corte tiene que validar constitucional y convencionalmente, el sistema interamericano también tiene que validar técnicamente, dice aquí, deberá informar inmediatamente, no dice, pero al final no dudo que haya una revisión convencional de si hubiese existido un acto de suspensión. Ahora bien, entrando ya, vamos a la mitad del camino para empezar a entrar a los derechos que en particular son fundamentales en la emergencia sanitaria del COVID-19. El pasado 31 de marzo, el Consejo de Salubridad General, que es el órgano administrativo facultado por la Constitución, emite el decreto de emergencia sanitaria. Y vamos a ver qué dice. Aquí son importantes los conceptos, porque con los conceptos construimos también la interpretación y podemos darle una correcta aplicación al derecho constitucional y convencional vigente. Dice, el Consejo acordó medidas extraordinarias en todo el territorio nacional, entre las que destacan la suspensión inmediata del 30 de marzo al 30 de abril, hago un paréntesis, aquí hubo una modificación a finales de abril y a finales de mayo, pero mucho de este decreto es aún vigente dependiendo de las condiciones de emergencia sanitaria por cada entidad federativa. Continúo. De actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, con la finalidad de mitigar objetivos, circunstancias, mitigar la dispersión y la transmisión del virus SARS-CoV-2 en la comunidad para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional. El Consejo de Salubridad solicitó a las diferentes dependencias del gobierno federal, esto es fundamental, y a los 3 órdenes de gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias, brindar el apoyo para el éxito de la declaración, tomando las medidas necesarias bajo una estrategia coordinada y alienada a los valores y compromisos, obviamente, del gobierno federal. El gobierno de México reitera a la ciudadanía la necesidad de abstenerse de realizar actividades fuera de casa, mantener la sana distancia y las medidas básicas de higiene con el fin de evitar un mayor número de contagios. El decreto es amplio. Aquí quisiera yo aplicar en facto, de hecho, algunas comparaciones con Europa. En Europa sí hubo un estado de emergencia, sí hubo un estado de excepción. Y ahí sí se suspendieron derechos fundamentales para ellos en materia de tránsito, temas comerciales, temas económicos. En nuestro país no se prohibió, sino aquí, como dice el tercer párrafo, invitamos, o sea, necesidad de abstenerse a que realicen actividades fuera de casa. Bueno, vamos entonces, hay un resolutivo fundamental que emite la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en abril de 2020, que si bien es cierto, desde el derecho internacional, no es un tratado internacional porque no lo es, sí es un documento orientador técnico, en una interpretación, una opinión jurídica, teniendo el 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Para mí este documento, y también para otros académicos, forma parte de la doctrina del derecho internacional de los derechos humanos, porque la importancia de este documento, que forma parte del sistema interamericano y hasta donde tengo entendido la Comisión está funcionando, interpretando este documento en concreto, es que te permite vincular el contexto de la emergencia sanitaria del COVID-19 con la Convención Americana de los Derechos Humanos y también criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana. ¿Qué dice la resolución 1-2020 de la pandemia y derechos humanos? El contexto, hay una emergencia sanitaria global sin precedentes ocasionadas por la pandemia del virus que causa el COVID-19. En efecto, los estados y sus medidas adoptadas de atención y contención del virus deben tener como centro el pleno respeto y garantía de los derechos humanos, artículo 1 constitucional, pero también la teoría de las obligaciones en materia de
dentro de la teoría general de los derechos humanos y el derecho internacional como tal, ¿no? ¿Qué impacto puede tener la pandemia del COVID-19 en materia de derechos humanos? Bueno, la vida, la salud e integridad personal, dice más adelante la resolución, los impactos de inmediato, mediano y largo plazo sobre las sociedades en general y sobre las personas y grupos en situación de especial vulnerabilidad. Y bueno, eso es muy importante porque ya aquí cualitativamente, haciendo, vamos, un estudio de caso por parte del sistema interamericano, la Comisión Interamericana, hace un análisis, técnicamente define en 13 puntos las características de los estados, las sociedades latinoamericanas. Desigualdad con brechas sociales pronunciadas, o sea, a ver, antes del COVID así estábamos. Eso es importante que lo tengamos en la mesa. Es un diagnóstico cualitativo que habría que agregar el tema cuantitativo, ¿no? Falta de precariedad en el acceso de agua potable y el saneamiento, la inseguridad alimentaria, las situaciones de contaminación ambiental, la falta de viviendas o de hábitat adecuado, altas tasas de informalidad laboral y de trabajo. Aquí un paréntesis. Cuando pedían el confinamiento y decían a la gente que se quedara en casa, yo en otras pláticas que me han tenido la oportunidad de invitarme y que agradezco mucho la invitación y la consideración a mi persona, comentaba que la estrategia de contingencia económica, de parar las actividades no esenciales, tenía un límite. Y en efecto se vio, al mes y medio, a los 2 meses, a los 3 meses, ni se diga, la informalidad laboral fue o ha sido una de las principales razones o uno de los factores que explica también la ascendencia de los contagios en una buena parte de la población. Tabasco, si no me equivoco, acabo de revisar las cifras, 62% alrededor tiene de empleo informal. El país ronda el 50-52%. Entonces, ahí tenemos un grupo vulnerable que requiere atención prioritaria atendiendo estos estándares. Continúo. Tenemos entonces también ingresos precarios, violencia generalizada por razones de género, raza o étnica, persistencia de flagelos como la corrupción e impunidad, grave crisis en los centros penitenciarios, los efectos de la migración en la región, desplazamiento forzado interno de personas refugiadas y apátridas, discriminación estructural en contra de grupos de situación de especial vulnerabilidad. Y bueno, dice la Comisión Interamericana, y me parece que dice bien, que la pandemia supone desafíos aún mayores para los estados de las Américas, tanto en términos de políticas y medidas sanitarias, como en, fíjate, este es un punto fundamental, como en capacidades económicas que permitan poner en marcha medidas de atención y contención que resultan urgentes y necesarias para proteger efectivamente a sus poblaciones acordes con el derecho internacional de los derechos humanos. A ver, porque yo aquí quiero destacar algo. A mí cuando me empiezo a estudiar lo que es el tema de los derechos humanos y todo ese tipo de temas interesantes, el tema de la agenda social hace años no estaba tan inmiscuido del sistema interamericano. Existe el Pacto de San Salvador, México firmó el tratado, pero no firmó el protocolo como tal. Sin embargo, de 2008 a la fecha, principalmente en los últimos 4 o 5 años, la agenda social en el sistema interamericano está tomando una fuerza de manera muy interesante. Y este resolutivo nos da muestra de la interpretación armónica, sistemática y progresista que se le está dando a este contexto de la pandemia para tener nuevos estándares en la mesa y poder construir políticas públicas y legislativas efectivas. La agenda social forma parte de la emergencia sanitaria del COVID-19 en nuestro país, como también la agenda de salud pública. Entonces, tenemos, bueno, dice muy bien la Comisión Interamericana, el sistema interamericano dice, la pandemia genera impactos diferenciados e interseccionales sobre la realización de los DESCA, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, para ciertos colectivos y poblaciones en especial situación de vulnerabilidad. Y bueno, entramos lo que es aquí ya conceptos operativos, básicos para interpretar la realidad, de hecho, de facto, con datos, y poderlo llevar con el derecho, desde el deber ser. ¿Cómo debería ser la realidad y qué tipo de acciones debería de efectuar los gobiernos y sus hábitos de competencias? Artículo 1 constitucional. Artículo, obviamente respetando los niveles de ahora sí, de competencia a nivel municipal, estatal y federal. Tenemos que el concepto del derecho a la salud es un bien público que debe ser protegido por todos los estados.
y que el derecho humano a la salud es un derecho de carácter inclusivo que guarda correspondencia con el goce de otros derechos, que comprende sus determinantes básicos y sociales como el conjunto de factores que condicionan su efectivo ejercicio y disfrute. Dice más adelante el resolutivo que también la Corte Interamericana tiene mucha jurisprudencia al respecto, donde en materia de teoría de derechos fundamentales se dice lo siguiente: cada derecho humano tiene sus subderechos para afianzar la efectividad de estos, pero también hay otra cosa muy importante: ningún derecho es absoluto. Todo derecho tiene su ámbito de restricción y regulación para evitar arbitrariedades y parcialidades en su actuación y no se desvirtúe la esencia mínima del derecho en particular. Y bueno, tenemos el derecho a la salud, que dice, se refiere al derecho de toda persona a gozar del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Físico, mental y social. Coincide mucho eso también con la Ley General de la Salud que está en nuestro país vigente, como también los estándares de la Organización Mundial de la Salud. Asimismo, que este derecho incluye la atención de salud oportuna y apropiada, así como los elementos esenciales interrelacionados de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios, bienes e instalaciones de salud, incluyendo los medicamentos y los beneficios del progreso científico en esta área en condiciones de igualdad y no discriminación. O sea, toda política pública en una emergencia sanitaria como el COVID-19, ya acabamos de decir que no estamos en un estado de excepción, sino una emergencia sanitaria, que por cierto, algunos otros académicos del derecho convencional y constitucional establecen que, bueno, si bien es cierto, no estamos en un estado de excepción, eso no quiere decir que no haya excepciones en materia de garantías. Entonces, yo en lo personal sí considero que aunque no estemos en una suspensión de garantías como tal, sí hay suspensión de garantías como tal, por la emergencia sanitaria que estamos todos padeciendo. Toda política pública para ser efectiva en materia de derecho a la salud debe de respetar y contemplar todos estos parámetros conceptuales para efectos de garantizar desde el marco teórico su debida integración en una política pública y poder aterrizar a la realidad correspondiente. Y bueno, esto es muy importante porque el resolutivo también habla de los estados de excepción, libertades fundamentales y Estado de Derecho. Y este párrafo me gusta porque dice lo siguiente, a ver, la democracia y el Estado de Derecho son condiciones necesarias para lograr la vigencia y respeto de los derechos humanos y que la naturaleza jurídica de las limitaciones, subrayo, jurídica de las limitaciones a dichos derechos puede tener impactos directos en los sistemas democráticos de los estados. La Comisión reafirma el rol fundamental de independencia y de la actuación de los poderes públicos y las instituciones de control, en particular de los poderes judiciales y legislativos, cuyo funcionamiento debe ser asegurado aún en contextos de pandemia. Y bueno, aquí entramos a un punto clave. La emergencia sanitaria, si de por sí ya teníamos problemáticas sociales, económicas, estructurales, críticas en las sociedades en América Latina que no se dieron en nuestro país a nivel subregional, ejidal, imagínense con la emergencia sanitaria. Hay grupos en situación de especial vulnerabilidad. Y aquí se citan muy claramente. Tenemos en este caso personas mayores y personas de cualquier edad que tengan afecciones médicas preexistentes. Está comprobado. Por ahí estaba leyendo una encuesta, también, bueno, un estudio estadístico por parte de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, que los que están desafortunadamente falleciendo en esta emergencia sanitaria es población que no tiene estas afectaciones. ¿Pero qué creen? Según la OMS, hace una semana acaba de comentar de manera también con mucha responsabilidad, dice, bueno, hay un subregistro en todo el mundo. Entonces, no sabemos realmente, también podríamos decir, las características integrales de la población que está falleciendo. Pero lo que sí es un hecho es que la gente con precondiciones de afectación, vaya, sus precondiciones físicas, genéticas también, está generando que sean los más afectados en esa emergencia sanitaria. Bueno, el resolutivo claramente establece que a esta población hay que darle una atención prioritaria, ¿no? Personas privadas de la libertad que estén en centros penitenciarios, las mujeres, los pueblos indígenas, niñas y niños y adolescentes, personas LGBTI, personas afrodescendientes, personas con discapacidad, personas trabajadoras domésticas, personas que viven en pobreza en cualquiera de sus modalidades, planta laboral informal,
personas en situación de calle, defensoras y defensoras de derechos humanos, líderes sociales, profesionales de la salud, periodistas. Y bueno, técnicamente, y aquí ya estamos cerrando para pasar ahora sí que al feedback, a la retroalimentación con ustedes. Me va a dar mucho gusto escucharlos, escucharlos. La Comisión Interamericana genera recomendaciones generales, si bien no vinculantes, sí importantes, indispensables, y dice claramente, dice, adoptar de forma inmediata, urgente y con la debida diligencia todas las medidas que sean adecuadas para proteger los derechos a la vida, salud e integridad personal de las personas que se encuentren en sus jurisdicciones, municipio y estado, federación, frente al riesgo que representa la presente pandemia. 2 documentos se colocan de referencia: Reglamento Sanitario Internacional y las recomendaciones emitidas por la OMS y la Organización Panamericana de la Salud. Adoptar de manera inmediata e intersectorial el enfoque de derechos humanos en toda la estrategia política o medida estatal dirigida a enfrentar la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias, incluyendo los planes para la recuperación social y económica que se formulen. Principios básicos del DESCA: universalidad, interdependencia, indivisibilidad, transversalidad, que coincide con la teoría general de los derechos humanos. Pero cuando hablamos de los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, obviamente la naturaleza, por el ámbito de aplicación, es progresiva, pero también sustancial, profunda, es distinta a su aplicación y debida interpretación y aplicación en casos en concreto. Bueno, coméntelo como otro punto: es guiar la actuación pública mediante los siguientes principios y obligaciones generales. Fundamental: los compromisos internacionales en materia de derechos humanos deben cumplirse de buena fe, tomando en cuenta los estándares interamericanos y las normas del derecho internacional aplicables. Vamos a continuar para empezar a cerrar y terminar con consideraciones finales, ¿no? Los estados, obviamente sus gobiernos, deben adoptar medidas de forma inmediata y de manera diligente para prevenir la ocurrencia de afectaciones al derecho a la salud, la integridad personal y la vida. Tales medidas deben estar enfocadas de manera prioritaria a prevenir los contagios y brindar un tratamiento médico adecuado a las personas que lo requieran. Y volvemos aquí al punto: vuelve a ser una interpretación sistemática, una aplicación sistemática integral a la Comisión Interamericana, pero incluyendo aquí la perspectiva de género. Y obviamente la diversidad e interseccionalidad, la inclusión y la rendición de cuentas, el respeto al Estado de Derecho y el fortalecimiento de la cooperación entre los estados, en este caso estados-nación. Y bueno, técnicamente tenemos aquí, para ya empezar a cerrar, si bien no estamos en un estado de excepción, estamos en un estado de emergencia sanitaria. Entonces, la emergencia sanitaria está restringiendo y suspendiendo derechos, sobre todo en materia económica. Entonces, el derecho internacional te establece parámetros, requisitos de limitación. La legalidad, la reserva de ley, es fundamental. La necesidad, la proporcionalidad y la temporalidad. Esto debe estar acorde, como lo dice el primer párrafo de esa diapositiva, con los principios pro persona, proporcionalidad, temporalidad y obviamente interpretación conforme a los parámetros constitucionales y convencionales en la materia. Y bueno, ¿esto para qué? Para cuidar el debido, la debida acción estatal de restricción de derechos. Y aquí entramos un poco a temas de teoría constitucional, teoría política. Así como la política puede construir el derecho protege a la política. Y no hablo de la política de partidos, sino de la política de la acción política, la función gobernativa del Estado, en sus poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Y bueno, tenemos aquí en estados de excepción restricciones a las libertades fundamentales del Estado de Derecho. Todo estado de excepción se debe justificar que existe una excepcionalidad, de la situación de emergencia en cuanto a su gravedad, inminencia e intensidad que constituye una amenaza real a la independencia o seguridad del Estado. La suspensión de algunos derechos y garantías sea únicamente por el tiempo estrictamente limitado a las exigencias de la situación. Aquí hay un concepto clave que quiero colocar en la mesa, que es un concepto que estoy estudiando en otro trabajo de investigación, el término de seguridad. El término seguridad, el sistema interamericano, tiene el concepto de seguridad humana
seguridad ciudadana y seguridad pública. El término seguridad ciudadana es un término mucho más completo, profundo, que habla técnicamente de la defensa y garantía de todos los derechos para proteger la dignidad de la persona. Si hacemos una interpretación armónica, sistemática, progresista, pro persona, el término seguridad del Estado, atendiendo al derecho internacional de los derechos humanos, tiene que contemplar no al Estado como tal, sino a la persona como tal. La persona es el centro de toda función pública, gubernativa, de todo Estado que se considere democrático y tenga un Estado constitucional de derecho. Y bueno, esto ya lo comentamos, la abstención en este caso del estado de excepción, esto es fundamental. Abstenerse de suspender procedimientos judiciales idóneos para garantizar la plenitud del ejercicio de los derechos y libertades, entre ellos las acciones de habeas corpus y amparo, para controlar las actuaciones de las autoridades, incluyendo las restricciones a la libertad personal en dicho contexto. Estas garantías deben ejercitarse bajo el marco y principios del debido proceso legal. Cuando el Consejo de Seguridad General emitió el decreto de emergencia sanitaria, entre las actividades esenciales estaba la procuración y administración de justicia, y eso está, obviamente, dentro de los parámetros constitucionales y convencionales en lo correcto. Habría que revisar cómo funciona a nivel local, para efectos de atender y entender el panorama de protección ante, o sea, tener un acceso a la justicia en esta emergencia sanitaria y evitar un estado de indefensión. Y bueno, técnicamente ya para finalizar, porque yo creo que ya me excedí un poco por los tiempos que me dieron aquí el Injudet, en temas de DESCA, y con esto finalizo. Los derechos económicos, sociales y culturales son los derechos más afectados en esta pandemia, sobre todo en materia de derecho a la salud y derechos económicos, patrimoniales. ¿Qué dice la Comisión Interamericana? ¿Qué dice hasta cierto punto también el sistema interamericano? Atendiendo a la Convención Americana, las medidas adoptadas por parte del Estado, sea un estado de excepción, o sea, la emergencia sanitaria, para enfrentar la pandemia y sus consecuencias, deben incorporar de manera prioritaria el contenido del derecho humano a la salud y sus determinantes básicos y sociales. En ese sentido, los cuales tienen una interdependencia con otros derechos humanos como la vida e integridad personal y otros derechos humanos en particular, tales como acceso al agua potable, acceso a la alimentación nutritiva, acceso a medios de limpieza, vivienda adecuada, cooperación comunitaria, soporte en salud mental e integración de servicios públicos de salud, así como respuestas para la prevención y atención de las violencias, asegurando efectiva protección social, incluyendo, entre otros, el otorgamiento de subsidios, rentas básicas u otras medidas de apoyo económico. Entre algunos principios básicos está la igualdad de pandemia, las condiciones de acceso del acceso a la alimentación, abarcando otros derechos, y dice, las personas que hayan de proseguir realizando sus actividades laborales deben ser protegidas de los riesgos del contagio del virus, medidas de seguridad, derechos laborales, y en general se deben dar adecuada protección a los trabajos, salarios, libertad sindical y negociación colectiva, pensiones y demás derechos sociales interrelacionados con el ámbito laboral y sindical. Y dice más adelante, en materia de Estado y gobiernos, disponer y movilizar el máximo de los recursos disponibles, incluyendo acciones de búsqueda permanente de dichos recursos a nivel nacional y multilateral para hacer efectivo el derecho a la salud y otros DESCA, con el objetivo de prevenir y mitigar los efectos de la pandemia sobre los derechos humanos, incluso tomando medidas de política fiscal que permitan una redistribución equitativa, incluyendo el diseño de planes y compromisos concretos para aumentar sustantivamente el presupuesto público para garantizar el derecho a la salud. Compañeras y compañeros, cerrando para poder dialogar con ustedes, hizo una síntesis técnicamente de los parámetros constitucionales, parámetros de control de regularidad constitucional y convencionalidad, bloque de derechos del cual México forma parte. Somos obligados estatal y públicamente. Como segundo punto, vimos los conceptos de la distinción entre estado de emergencia, estado de excepción y emergencia sanitaria,
Como tercer punto, los estándares internacionales dentro del contexto de la emergencia sanitaria del COVID-19. El tema va para largo todavía. Y me parece que ante el estado crítico que ya se llegó, desafortunadamente, de fallecidos, que son más de 60,000, el Estado mexicano deberá tomar medidas contundentes de mayor acción gubernativa para parar los contagios, pero también para frenar la crisis económica que vamos a entrar o ya estamos viviendo para el corto y mediano con un impacto a largo plazo. Estos son estándares, son líneas de acción hasta cierto punto también. Es nuestro parámetro de actuación. Para construir políticas públicas en este contexto de emergencia sanitaria, aquí están los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad. Si el Estado mexicano dice que es un Estado democrático de derecho, estos derechos se deben de respetar y garantizar. De eso se trata la plática. Conocer un poquito más del derecho internacional de los derechos humanos y de los derechos constitucionales que deben ser garantizados bajo esta emergencia sanitaria. Agradezco mucho su atención. Estaré ávido de escuchar sus comentarios, sugerencias, recomendaciones también, que se vale, y preguntas. Y poder interactuar con ustedes. Muchísimas gracias. Espero haber sido muy concreto al respecto. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por tu exposición muy importante y sobre todo para aquellas personas que no conocen estos términos de emergencia sanitaria, ¿verdad? Que piensan que salió de la nada, sin embargo, tiene sus bases jurídicas. Y sí, tengo preguntas que surgieron durante la charla, aparte de muchos saludos hacia tu persona. Muchas gracias. La primera pregunta es, ¿qué nos puede decir de la naturaleza humana y los derechos humanos? Si no existe, ¿cuáles son las implicaciones sobre derechos humanos? Y si existe la naturaleza humana, ¿su dinamismo afectará a los derechos humanos? Es la primera pregunta. A ver, otra vez, ahí se cortó la pregunta nada más. Otra vez, Andy, por favor. Sí. Si no existe, ¿qué nos puede decir de la naturaleza humana y los derechos humanos? Si no existe, ¿cuáles son las implicaciones sobre derechos humanos? Y si existe la naturaleza humana, ¿su dinamismo afectará a los derechos humanos? Bueno, a ver, desde la teoría filosófica política de los derechos humanos, lo que se busca es proteger la naturaleza humana. Vaya, creo que entendí bien la pregunta, pero a ver, los derechos humanos se configuraron histórica, políticamente, para afianzar y proteger, en este caso, reconocer la dignidad de la persona frente al Estado, frente a la autoridad pública. En ese sentido, en un origen, en un inicio, el Estado te otorgaba derechos. Con el cambio de la filosofía constitucional, pero también, desafortunadamente, graves problemas humanitarios como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, de vulneración sistemática, no reconocerle derecho a las personas, cambia este concepto y el derecho internacional evoluciona y pone en el centro a la persona, apelando a la naturaleza jurídica. O sea, apelando a la naturaleza humana, reconociéndole sus derechos en la naturaleza jurídica. O sea, el derecho como tal, protege la dignidad de la persona atendiendo a la naturaleza humana dentro de la sociedad y el Estado como tal. ¿Vamos bien? Entonces, creo que por ahí va la pregunta. Creo que logré contestarla. Si no, con mucho gusto podemos volverla a recuperar. Gracias. Sí. Siguiente pregunta. ¿Cuáles consideras que deben ser las políticas de transversalidad en los 3 órdenes de gobierno ante la situación de pandemia y con miras a la mejora de los sistemas de salud pública? Es una muy buena pregunta. Yo recomendaría, aquí existen varios principios normativos, constitucionales, convencionales. El tema de género tiene que estar. El tema de grupos vulnerables, personas de adultos mayores, comunidades indígenas, el tema educativo. A ver, solo se habló de derecho a la salud, pero ahorita con el confinamiento los jóvenes no pueden entrar a las escuelas. Me preocupa mucho la calidad de la educación.
puede venir una deserción escolar fuerte con esta pandemia que estamos viviendo. Porque todo esto es un experimento. Yo entiendo que las autoridades están tratando de garantizar el derecho a la educación. ¿Pero qué educación? Porque sin calidad no puede haber derechos. Entonces, yo estoy preocupado porque todas estas... A ver, a mí qué me gustaría ver, qué me gustaría observar es, ante esa segunda etapa de la pandemia y la epidemia en nuestro país, porque la epidemia es la pandemia focalizada en nuestro país, me gustaría ver un documento, un eje rector, una ley, porque eso lo dice también el sistema interamericano, un documento rector que construya y escriba, defina líneas de acción definidas en estas materias: salud, economía y educación, con todos estos principios. Pero en esa segunda etapa de la pandemia, la epidemia en nuestro país. En Europa están volviendo a rebrotar contaminaciones nuevamente sanitarias. En Italia, que entran en octubre, septiembre, octubre, las secundarias primarias, están viendo si realmente van a regresar. Nuestro país ya entraron. Entonces, yo creo, para garantizar la reserva de ley, el principio de legalidad, de temporalidad, todos estos principios que acabamos de platicar, tenemos que construir una normativa ad hoc al momento. Esa es mi propuesta en concreto. Con todos estos principios que acabo de comentar y con relación a la primera pregunta, garantizando y reconociendo la naturaleza humana de la sociedad contemporánea. El derecho es un instrumento para la protección y garantía de los derechos de las personas. Gracias. Bueno, a manera de concluir, Carlos, a mí me gustaría mucho que dieras un mensaje ya como joven ganador del Premio Estatal de la Juventud, que le dijeras a todos esos estudiantes, ¿no? Como tú lo fuiste y lo sigues siendo, y que están enfrentándose ante esta situación, como lo acabas de mencionar, de una manera muy distinta y hasta histórica, ¿no? Me gustaría mucho que concluyeras con un mensaje. Sí, te agradezco, Sandy, ahora sí que la dirección a mi persona. Y bueno, yo lo que les puedo decir es lo siguiente. Primero, como Premio Estatal de la Juventud, es un honor, un orgullo haber sido galardonado. Agradezco mucho a las autoridades que reconocieron todo lo que se ha construido durante todo este tiempo. Lo he dicho y lo vuelvo a reiterar, es un esfuerzo, un trabajo de una ida y venida. Todo el mundo, el concepto de éxito, y lo voy a decir en términos neoliberales, el éxito neoliberal es un ascendente, ¿no? No hay caídas, es un ascendente. Y bueno, déjenme decirles que yo no entiendo o sea, no comparto la dicotomía fracaso-éxito. Oh, para mí el fracaso no existe, es un aprendizaje que es muy distinto. Y este resultado es muestra simplemente de idas y venidas, es un trabajo constante, permanente. No hay varitas mágicas en ese trabajo, en ese producto. Hay trabajo, hay esfuerzo, hay disciplina, hay determinación. Y también hay algo muy importante: pasión en lo que se hace. Yo en lo personal me apasiona mi carrera, me apasiona el derecho, me apasiona la política, me apasionan los temas de la sociedad y quiero aportar de la mejor manera a construir un mundo mejor el tiempo que la vida y el creador me permite estar aquí. Por eso estoy aquí y bueno, yo invito a las y los jóvenes que no dejen de luchar, no dejen de trabajar, no se desanimen. Yo sé que estamos viviendo una situación muy complicada. Sé que la frustración y la ansiedad están ganando los ánimos emocionales en lo social, pero no se desanimen. Tratemos de mantener el ímpetu, el ánimo, porque nuestra generación, lo voy a comentar sin discriminar a las demás generaciones, pero nuestra generación es a la que le va a tocar reconstruir este mundo. No viene una época de transformación, viene una época de reconstrucción. De la reconstrucción vendrá la transformación. Está empezando el siglo XXI con esta pandemia de COVID-19. Afortunadamente no es una guerra mundial, pero sí es una guerra pandémica que la vuelve mundial. Entonces, tenemos mucho trabajo por hacer. Los invito a que construyamos juntos, en lo personal, profesional, lo humano. Tienen una mano, un amigo en quien contar para poder construir un mejor Tabasco y un mejor país, un mejor mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, a nombre del instituto y de nuestra directora Sheila Cadena por este espacio.
Muchas gracias, y bueno, aprovecho de hablar, si me permites, a todos los que me siguieron, me mandaron saludos, les envío un fuerte abrazo, bendiciones y bueno, estamos a la orden para seguir caminando y seguir avanzando. Muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes.